Esta clase vamos a tratar de, en lo posible, de combinar la teoría con la práctica, para que no sea tan aburrida y tan teórica la clase al comienzo. Habíamos visto en la clase anterior, no sé si se logra ver el puntero del lápiz óptico. ¿Ven el puntito rojo, chicos? Sí, sí se ve, profe. Sí, bien. Por momentos voy a trabajar con ese puntero porque voy a necesitar escribir la diapositiva. Por ahora voy a habilitar el puntero láser. Bueno, rápidamente veamos un repaso de los temas que vimos en la clase anterior. Vimos conceptos básicos. Hemos visto la definición de vectores. Vimos dos definiciones de vectores, una cartesiana o algebraica y una definición geométrica, los elementos y demás. Hemos visto lo que es el vector posición correspondiente a un punto. Hemos visto la igualdad entre vectores y las operaciones básicas entre vectores. Suma entre dos vectores, producto de un vector por un escalar, escucharon bien, ¿no? Producto de un vector por un escalar, porque hoy vamos a ver otra de las operaciones, que es producto entre dos vectores, producto escalar entre dos vectores. Entonces no quiero que se confundan la operación que vamos a ver ahora, producto escalar entre dos vectores, con producto de un escalar con un vector. Vimos también las sumas, perdón, las propiedades, las 5 correspondientes a la suma y las 5 correspondientes al producto por un escalar. Hemos definido resta como la suma del minuendo con el opuesto del sustraendo. Hemos definido resta en función de la suma. Y hemos visto cómo determinar un vector dada las coordenadas de dos puntos. Bien, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver la condición necesaria y suficiente para que dos vectores sean paralelos. Vamos a ver otras operaciones. Hoy vamos a ver producto escalar, producto vectorial entre vectores lo vamos a dejar para la tercera clase. Y en base al producto escalar vamos a definir el módulo de un vector. ¿Se acuerdan que dijimos en la clase anterior? El módulo de un vector, si bien es cierto, ya saben cómo calcular esa formulita de la raíz cuadrada positiva de la suma de los cuadrados de las componentes, se deduce a partir de otro concepto. Y ese concepto es justamente el producto escalar. Vamos a ver las propiedades del producto escalar. Vamos a ver una aplicación que tiene que ver con los vectores perpendiculares, el ángulo entre dos vectores. Vamos a ver cómo hacemos para encontrar un vector unitario paralelo a un vector dado. Bien, esa es la clase más o menos que vamos a ver hoy. Como les decía, vamos a tratar de ver un concepto teórico e inmediatamente plantear algunos ejercicios. Algunos ejercicios propuestos en el video, ¿sí? En el video, y otros ejercicios que vamos a extraer del TP1 y del TP2. Así que estén atentos. De todos modos, yo voy a recalcar, vamos a resolver ahora un ejercicio correspondiente al TP1. Vamos a resolver ahora un ejemplito del ejercicio del TP2, etcétera, etcétera. ¿Están? Atentos. Arrancamos entonces. Vectores paralelos. ¿Está? Vectores paralelos. Ya habíamos dicho que dos o más vectores son paralelos si están sobre la misma recta, ¿sí? O si están sobre rectas paralelas. Por ejemplo, este vector y este vector son paralelos porque están sobre la misma recta. Pero estos vectores, con estos, ¿sí? Con estos dos también son paralelos porque están sobre rectas, si bien es cierto, no están sobre la misma recta, están en rectas paralelas. Bien, vamos a ver dos definiciones para determinar cómo hacemos para saber si dos vectores son paralelos. Gráficamente se ve claramente cómo o cuándo dos vectores son paralelos. La pregunta es,
¿cómo hacemos para determinar analíticamente si dos vectores son paralelos? Vamos con la definición 1. Dice, dos vectores obviamente no nulos, U y B de Rn, fíjense que siempre en la mayoría de las definiciones vamos a generalizar, no solo para vectores de U, vectores del plano, perdón, o del espacio, sino para vectores de Rn. ¿Eso qué quiere decir? Que la definición o la propiedad es válida para vectores de cualquier espacio. Para vectores de R2, para vectores de R3, para vectores de cualquier espacio, es decir, de R. Entonces, la primera definición, dos vectores no nulos, U y B, son paralelos si existe un escalar, es decir, un número real lambda, así lo vamos a llamar, distinto de cero, de manera tal que al primer vector, al vector U, lo pueda expresar a través del producto de ese escalar con el segundo vector, es decir, el vector B. En palabras más sencillas, chicos, dos vectores van a ser paralelos si encuentro un número real de tal manera que a uno lo puede expresar como el producto de ese número real por el segundo vector. ¿Está? Veamos entonces un ejemplito. Nos preguntan, ¿los vectores U y B pertenecientes a R3 son paralelos? Eso me pregunta. Acá tenemos las componentes del vector U y las componentes del vector B. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar la definición para contestar la pregunta. Voy a habilitar el lápiz. Y ahora escribo. Entonces, los vectores van a ser paralelos si al vector U lo puedo expresar como el producto de un escalar por el segundo vector, es decir, por el vector B. Bien, reemplacemos, el vector U tiene componentes 4, menos 6 y 6. Este vector lo puede expresar como el producto de un escalar lambda que todavía no lo conozco por el otro vector, es decir, el vector de componente menos 2, 3, menos 3. Esa es la pregunta. A simple vista a veces sale, otras veces cuesta. Entonces pregunto, ¿cuál será ese escalar, si es que existe, que multiplicado por este vector B me dé como resultado este vector? A ver, ¿alguien me ayuda? ¿Qué valor Menos debería 2. tomar? Menos 2. Menos 2, perfecto, menos 2. Saltó a la vista acá, ¿no? Es fácil. Entonces, si yo multiplico al vector B, menos 2, 3, menos 3, por el escalar menos 2, obtengo justamente este vector, 4 menos 6, 6. Menos 2 por menos 2 es 4, menos 2 por 3 es menos 6, menos 2 por menos 3 es 6. ¿Qué quiere decir entonces? Logré expresar el vector U, perdón, vamos, bueno, esto está separadito, chicos, ¿no? Logré expresar el vector U como el producto de un escalar por el vector B. Entonces, en consecuencia, puedo afirmar que el vector U es paralelo al vector B. Esta es la notación, ¿sí? Esta es la notación que vamos a utilizar para expresar paralelismo entre vectores en este caso. ¿De acuerdo? ¿Se entendió, chicos? Y fíjense, esto lo vimos en la clase anterior, si yo multiplico un escalar, es decir, un número real por un vector, obtengo otro vector. ¿Cómo es ese vector respecto del anterior? Es paralelo. Va a tener la misma dirección. Va a tener el mismo sentido si el escalar es positivo. Va a tener distinto sentido si el escalar es negativo. Eso lo vimos ayer. Bien. En conclusión, siempre que yo quiera determinar si dos vectores son paralelos, hago este ejercicio. ¿Quedó claro? Fíjense, acá está la representación gráfica. Vamos a habilitar ahora el puntero. Este es el vector U, ¿sí? Este es el vector B. Y fíjense, son vectores paralelos. Están sobre la misma recta.
1, el vector U tiene un sentido y el vector B tiene otro sentido opuesto. ¿De acuerdo? Entonces, U y B son paralelos porque logré expresar el vector U como el producto de un escalar por el vector B. Ese escalar lo encontré fácilmente y es menos 2. Bien. Otras veces es difícil encontrar ese escalar, ¿no? Ahora vamos a ver cuál es la segunda forma para determinar si dos vectores son paralelos, que es la que más se usa, porque es más sencilla la forma. Veamos. Si el vector U es paralelo al vector B, entonces, como ya dijimos, el vector U se puede expresar como el producto de un escalar por el vector B. Bien, ¿qué pasa si desarrollamos esto? Observemos un poquito. El vector U tiene estas componentes, U sub 1, U sub 2, hasta U sub n. Lambda por el vector B que tiene componentes B sub 1, B sub 2. Hay alguien que tiene activado su micrófono, por favor. Marcos, silencia tu micrófono. Gracias. El vector B tiene componentes B sub 1, B sub 2, B sub n. Bien, veamos qué es lo que podemos hacer para ver qué sucede con las componentes cuando los vectores son paralelos. Vamos a multiplicar el escalar por el vector B, es decir, multiplico a cada una de las componentes del vector B por el escalar lambda. Entonces obtengo otro vector, que es el vector lambda por B sub 1, más, coma lambda por B sub 2, y así lambda por B sub B. Y fíjense que llegamos a una igualdad de vectores. Siempre que llegue a una igualdad entre vectores, planteo la igualdad de las componentes. Entonces, voy a habilitar ahora el lapicito. Si el vector, este primer vector, es igual a este segundo vector, significa que sus componentes correspondientes también lo son. Es decir, U sub 1 es igual a alfa por B sub 1, lo escribo. La segunda componente del vector U es igual a la segunda componente de este vector, lo escribo, U sub 2 es igual a lambda por B sub 2, y así sucesivamente hasta la última componente. U sub n es igual a alfa por B sub n. ¿Está? Bien. Fíjense que todas estas igualdades tienen algo en común. ¿Qué es ese algo en común? Lambda, ¿verdad? En toda figura lambda, el escalar lambda. Entonces, si yo despejo lambda de cada una de las ecuaciones, obtengo lambda igual a U sub 1 sobre B sub 1. Lambda igual a U sub 2 sobre B sub 2. Paso este B sub 2 al primer miembro dividiendo. Entonces me queda lambda igual a U sub 2 sobre B sub 2. Y así sucesivamente va a pasar con todas las componentes, inclusive la última. Lambda igual a U sub n sobre B sub n. Fíjense que este lambda es el mismo. Entonces, si lambda es el mismo, ¿cómo es U sub 1 sobre B sub 1 con respecto a U sub 2 sobre B sub 2 con respecto a U sub n sobre B sub n? ¿Cómo va a ser? Iguales. Iguales. Muy bien. Si los primeros miembros son iguales, los segundos miembros también lo son. De modo que puedo expresar lo siguiente. Lambda es igual a U sub 1 sobre B sub 1, como U sub 2 es a B sub 2, como U sub n es a B sub n. ¿Qué quiere decir esto? Que los vectores, si son paralelos, sus componentes homólogas van a ser proporcionales. Y esa es la segunda definición. Es decir, para determinar si dos vectores son paralelos, voy a dividir la primera componente del primer vector con la primera componente del segundo vector. Luego, la segunda componente voy a dividir con la segunda componente del segundo vector y así sucesivamente. Si los vectores son paralelos, todos estos cocientes van a ser iguales. Y van a ser iguales a un escalar. Y ese escalar se
llama la constante de proporcionalidad. ¿Está? Y si lambda, y si ese escalar lambda es un número positivo, es decir, es mayor que 0, no solo los vectores van a ser paralelos, sino van a tener sentido iguales. Si ese lambda es menor que 0, es decir, es negativo, no solo los vectores van a ser paralelos, ¿sí? ¿Sí? Van a ser paralelos, pero los sentidos van a ser diferentes, como es este caso, como es este ejemplito. Fíjense, el lambda me dio negativo. Entonces los vectores son paralelos, pero de sentido contrario. Bien, vamos nuevamente a la segunda definición, que dice: la condición necesaria y suficiente para que dos vectores sean paralelos, sus componentes homólogas deben ser proporcionales. Eso significa esto. ¿Está? Muy bien. Vamos a un ejemplo. Veamos. Esto es el ejercicio del TP1. Ayúdenme, que no veo muy bien. TP1, ¿qué ejercicio? 6. Chicos. 6. TP1, ejercicio. 6. Número 6. 6. Muy bien. 6. Dice la consigna: dado los vectores U de componentes 2, 4, vayan registrando esto. Ya estamos resolviendo un ejercicio de la práctica. Así que cuando termine de resolver, hacen la captura correspondiente. Yo me voy a olvidar para avisarles que tienen que hacer la captura, así que estén atentos. Cuando terminemos de resolver, hacen ustedes la captura. Dice la consigna: dado los vectores U de componentes 2, 4, ahí está, B de componente menos 3, 4, y W de componentes 6i menos 8j. Ese es el vector B. En realidad ese vector B está, este vector W está expresado de otra forma que ya vamos a ver. Está expresado en función de los versores fundamentales. Ya vamos a ver qué es el versor I y qué es el versor J. Vamos a resolver el inciso A. Determinar cuáles de los siguientes vectores, es decir, el vector X, yo les puse nombre acá, ¿no? Al vector X, el vector Y o el vector Z, son paralelos al vector U. Nuestro vector U, como dice la consigna, ¿qué componentes tiene? Tiene componentes 2, 4. Entonces nos vamos a preguntar, ¿el vector U es paralelo al vector X? ¿Sí? Es decir, al vector cuyas componentes son menos 4, 2. Y después nos preguntaremos, ¿el vector U es paralelo al vector Y? Finalmente nos preguntaremos, ¿el vector U es paralelo al vector Z? ¿Sí? Vamos a contestar la pregunta 1, la primera parte. Vamos a contestar si U es paralelo al vector X, a este vector. ¿Cómo hacemos? Si son paralelos, vamos a aplicar la segunda definición. Si ustedes quieren aplicar la primera, pueden aplicar la definición primera. A mí me resulta más sencillo aplicar la segunda definición. Entonces, el vector U va a ser paralelo al vector X, a este vector, si sus componentes homólogas son proporcionales. Es decir, si yo divido la primera componente de U con la primera componente de X, por un lado, y por otro lado divido la segunda componente de U con la segunda componente de X, estos cocientes deberían ser iguales. Eso significaría que las componentes sean proporcionales. Entonces dividamos. ¿Cuánto me da? 2 dividido menos 1/4. Si yo simplifico, esto me va a quedar menos 1/2. ¿Sí? O si quieren, lo expresan como número decimal, les va a quedar menos 0,5. Igual, veamos el segundo miembro. 4 dividido 2 es 2. ¿Cómo son los cocientes? ¿Son iguales? No. 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 Aquí este cociente me dio menos 1/2 y este cociente me dio 2.
Por lo tanto, este cociente no es igual a este cociente. Es decir, las componentes homólogas de estos dos vectores, del vector u y del vector x, no son proporcionales. Con lo cual, puedo asegurar que el vector u no es paralelo al vector x. La simbología de paralelismo negado, es decir, no es paralelo, es la siguiente. Escribo el signo de paralelismo y a ese signo lo tacho. Entonces esto se lee, el vector u, perdón, no es paralelo al vector x. O simplemente Disculpe, profesor. Sí. La consigna del punto 6. En mi copia yo tengo que, no menciona donde dice el punto A, como está, usted lo tiene, determinar el cuadro de los siguientes vectores, el vector X es igual. Yo tengo que dice calcular el ángulo determinado Ah, por... perfecto, muy ¿sí? bien, muy bien. ¿Quién está hablando? Miranda Raquel. Muy bien, Raquel, muy bien. Es la única que se dio cuenta. A ver, yo lo puse a propósito, este inciso A, para ver si ustedes tenían a mano, ¿qué deberían tener a mano allí? El práctico. El práctico, la cartilla. Tenían que tener impresa la cartilla. Así como tengo yo estoy con mi trabajo práctico, con la guía de trabajo práctico. 1 y 2 acá al lado de la computadora, para controlar las preguntas y las consignas. Y nadie se dio cuenta que este inciso o esta consigna no corresponde al inciso A. ¿A qué inciso corresponde del punto 6? Al B. Al inciso B. Ya acabo de darme cuenta y de corroborar que varios de ustedes no están con el práctico al lado de la computadora o del celular. ¿Está? Muy bien, señorita Miranda, me dijo, ¿no? Sí. Bien, Raquel, muy bien. Hay que estar atentos, chicos. Bien, corrijan entonces, no es el inciso A, sino es el inciso B. Y fíjense que el vector menos 4, 2 no tiene nombre. Yo le asigné un nombre X para que cuando tenga que trabajar me resulte más cómodo. El segundo vector menos 1, menos 2 tampoco tiene nombre. Yo le asigné un nombre. ¿También se dieron cuenta de eso? Son Bien. distintos. Voy a insistir con esto, chicos. Es preciso, es necesario, es fundamental que estén con la guía de trabajos prácticos al lado de la computadora o al lado del celular, para que ustedes vayan trabajando. Vamos a tratar de organizarnos mejor para las próximas clases, de resumir un poquito más la teoría, porque estamos notando que las teorías son muy largas, y para que ustedes tengan tiempo de resolver la práctica en la misma clase. ¿Está? No solo es tomar apuntes o escuchar la clase y no hacer nada. Bien, vamos al segundo ejercicio, correspondiente al TP2.4. Y esta es la consigna, vayan controlando los que tienen el TP. Dice, dado los vectores A y B, fíjense, ahí están las componentes, este es un ejercicio un poquito más complicado, así que atentos. Calcular si es posible los valores de X, sabiendo que X es un número real. Fíjense que X aparece como tercera componente del vector B. A y B son vectores de R3. Entonces, ¿cuál es la consigna? ¿O cuál es el objetivo en este ejercicio? Encontrar el valor de X de manera tal que el vector A sea paralelo al vector B. Hay un micrófono abierto. Le voy a pedir que lo apaguen. Y después, cuando necesiten preguntar o consultar algo, activan el micrófono. Y yo los voy a escuchar, no hay problema. Bien. Chicos, acá no nos vamos a preguntar si el vector A es paralelo al vector B. ¿Por qué no? ¿Qué dice la consigna? ¿Cómo son los vectores? Paralelos. Paralelos. La consigna me está asegurando que los vectores son paralelos. Me dice, calcule usted, señor, el valor de X
para que estos vectores sean paralelos. Es decir, me están asegurando que los vectores son paralelos. Entonces yo no voy a averiguar si son paralelos. Yo parto la resolución del ejercicio con la idea de que son paralelos, porque así dice la consigna. Entonces, si el vector A es paralelo al vector B, eso significa que las componentes homólogas de estos vectores son proporcionales. Si quieren aplicar la primera definición, lo pueden hacer. Yo aplico la segunda. ¿Qué significa que sean proporcionales? Significa que si yo divido la primera componente de A con la primera componente del vector B, este cociente tiene que ser igual a la segunda componente de A dividido la segunda componente de B. Y a su vez tiene que ser igual al cociente entre la tercera componente de A y la tercera componente de B. Esto se tiene que cumplir porque son paralelos. Ahora yo no voy a ver si son iguales. Esto se tiene que cumplir. Se cumple. Bueno, busquemos el primer cociente. ¿Cuánto es menos 9 dividido 12? Menos, ¿sí? Cuarto. Puedo simplificar y me va a quedar, ¿cuánto? 3/4, ¿verdad? Si simplifico, dividiendo por 3 al numerador y al denominador, me queda menos 3/4. Este cociente también me queda como resultado menos 3/4. Si quieren, lo expresan como número decimal, no hay problema. Fíjense que el primer miembro y el segundo miembro son iguales, y porque son paralelos. Y a su vez, menos 3/4 tiene que ser igual a 2 dividido x. Necesariamente, yo afirmo, esta igualdad se cumple. ¿Por qué? Porque los vectores son paralelos. Bien, fíjense que llegué a una ecuación, ¿sí? Llegué a una ecuación, voy a trabajar con estos dos miembros, ¿sí? Y voy a despejar x. ¿Cómo? El producto de los extremos es igual al producto de los medios. Esta es una proporción. Y conocen la propiedad de las proporciones, ¿no? Que dice el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Tema que ustedes han visto en la secundaria. Bueno, si no nos acordamos, no hay problema. Despejo x. ¿Cómo hago para despejar x? Este x que está en el denominador lo paso al numerador. Como dicen ustedes, está dividiendo, pasa multiplicando. Me va a quedar menos 3x. Y este 4 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Ahí está. Entonces, x va a ser igual a 2 por 4, 8, dividido menos 3. Con lo cual, x es igual a menos 8 tercios. Problema resuelto. Me pidieron calcular x, acabo de encontrar su valor. X vale menos 8 tercios. Bien. ¿Puedo verificar el problema? La resolución, el resultado, sí. Vengo con este menos 8 tercios, reemplazo acá, hago la división y debería darme menos 3/4. La verificación queda para usted. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bueno, Sí. captura y pasamos a la Sí, profe. siguiente diapo. Bien, vamos a la siguiente. ¿Qué dice? Producto escalar. Vemos otra de las operaciones ahora entre vectores. Vimos, repito, suma entre dos vectores, resta entre dos vectores. Vimos la clase anterior también, producto de un escalar por un vector, es decir, producto de un número real por un vector. Y ahora vamos a ver, voy a activar el puntero, vamos a ver, producto escalar entre dos vectores. Producto escalar entre dos vectores. Y como el nombre lo dice, ese producto entre dos vectores me va a dar como resultado un escalar, un número real. ¿De acuerdo? El producto escalar también se llama producto punto, por si lo ven en alguna parte o si acuden a otra bibliografía. Hay otros autores que llaman al producto escalar producto punto o producto interno. ¿Cómo se define el producto escalar? Tenemos dos definiciones. Vamos a ver la primera y más de un rato vamos a ver la segunda definición. La primera dice, dado dos vectores U y B de Rn,
El producto escalar, que se expresa, se denota de esta forma, el vector U, producto escalar, el vector B, fíjense que el punto no está ni abajo ni arriba, eso quiero decir, está a media altura. Ese es el producto escalar. ¿Cómo se define el producto escalar? Se define como el escalar, es decir, el número real, que se obtiene sumando el producto de las componentes homólogas del vector U y del vector B. Bien, veamos. Si yo tengo dos vectores U y B de Rn, ¿cómo hago para obtener el producto escalar entre estos dos vectores? La definición dice que es igual a la suma de los productos de las componentes homólogas. Es decir, debo sumar el producto de la primera componente de U con la primera componente de B, más la segunda componente de U con la segunda componente de B, más la tercera componente de U con la tercera componente de B, y así sucesivamente hasta la última componente, la componente enésima de U por la componente enésima de B. Fácil de multiplicar. Acá tienen la expresión en términos de sumatoria, eso lo ven ustedes, lo analizan. Esta sumatoria me está expresando esta suma. Bien, vamos a un par de ejemplitos. Bien, sean 4 vectores, atentos acá por favor. Este ejemplito no es de la práctica, ¿sí? Yo les voy a indicar cuáles son los ejemplos que he extraído de la práctica. Tenemos el vector U y el vector B, el vector X y el vector Y, o Y si quieren, el vector Y. Bien, me piden que multiplique escalarmente el vector U y B. Recuerden, el producto escalar es el producto escalar entre dos vectores. El producto punto o el producto interno es el producto entre dos vectores. Y lo que me da como resultado el producto escalar es un escalar, un número real. ¿Cómo hacemos para multiplicar escalarmente U con B? Sumo el producto de las componentes homólogas, es decir, 1 por menos 2 más menos 2 por 5. Esto me da menos 2, y ahora resuelvo, esto me da menos 2, esto me da menos 10, menos 2, menos 10, menos 2. Este es el resultado del producto escalar entre el vector U y B. Vamos a multiplicar ahora escalarmente el vector X con el vector Y. ¿Cómo hago para hacer el producto escalar? Fácil. Primera componente por primera componente, 3 por 3, más segunda componente de X con segunda componente de Y, es decir, menos 2 por 0, más tercera componente de X por tercera componente de Y, 1 por menos 1. Resuelvo toda esta suma indicada y obtengo el resultado 8, es decir, el producto escalar entre el vector X e Y es igual al escalar 8, al número real 8. Finalmente me piden que multiplique escalarmente el vector U con el vector X. Este es el vector U, chicos, y este es el vector X. ¿Podremos multiplicar escalarmente el vector U con el vector X? No, No, no. No, ¿por qué no? son dos Porque están en dimensiones distintos diferentes. planos. Están en distinto espacio, ¿sí? Este vector U está en el espacio de 2 dimensiones, o también decimos el plano. Un espacio de 2 dimensiones es el plano. Este vector X está en el espacio de 3 dimensiones, y solemos decir el espacio, ¿sí? El espacio. Bien, tienen distinto número de componentes. Yo en U tengo 2 componentes y en X tengo 3 componentes. Con lo cual, no podemos aplicar la definición. Por lo tanto, no se puede multiplicar escalarmente U con X. No está definida, ¿sí?, esta operación. Bien, vamos a este ejercicio. Atentos acá que este ejercicio es del trabajo práctico. 2
Punto 4, inciso D. Vayan a la guía y busquen. Vamos. Trabajo práctico 2. Yo también estoy haciendo lo mismo para controlar las consignas. Dice, dado los vectores A, este es un poquito más complicado, así que atienden. ¿Sí? Les va a servir como guía para resolver los otros ejercicios de la práctica. Dado los vectores A y B, calcular si es posible los valores de X, sabiendo que X es un número real, de manera tal que se cumpla esto. Es decir, el producto escalar entre el vector A y el vector B tiene que ser igual a menos 100. No me están pidiendo calcule el producto escalar entre A y B. Me están diciendo el producto escalar de estos dos vectores es igual a menos 100. Usted debe encontrar el valor de X para que esto se cumpla. Fíjense que X es la tercera componente de B. Bien, ¿qué hacemos entonces? Bien, multiplicamos escalarmente estos dos vectores. ¿Tá? Vamos a multiplicar escalarmente estos dos vectores. Vamos a ver. Vamos a volver al anterior. Entonces, el vector A, ¿qué componentes tiene? Menos 9, 3, 2. Por producto escalar, el vector B. El vector B tiene componentes 12, menos 4, X. Y el producto escalar entre estos dos vectores tiene que ser igual a menos 100. Eso me está diciendo la consigna. Encuentre el valor de X. Multipliquemos escalarmente estos dos vectores. ¿Bien? Menos 9 por 12. Menos 9 por 12. Más 3 por menos 4. 3 por menos 4. Más 2 por X. Estoy multiplicando escalarmente estos dos vectores. Igual a menos 100. Bien, hay un micrófono abierto, ¿no? Por favor. Menos 9 por 12 es menos 108. ¿Están de acuerdo? Verifiquen. Sí. Más 3 por menos 4 es menos 12. Más 2 por X, que es igual a 2X. Igual a menos 100. ¿A qué llegamos, chicos? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esta expresión? Ecuación. Una ecuación. Presten atención. Cada vez que a mí me pidan encontrar el valor de una incógnita o de algún parámetro, voy a tener que aplicar alguna definición o alguna propiedad o algún teorema. En este caso estoy aplicando definición de producto escalar. Cuando aplique esa definición o esa propiedad, voy a llegar siempre a una ecuación. Ese va a ser el objetivo, llegar a una ecuación. En donde la incógnita justamente es lo que me están pidiendo. ¿Sí? Si la incógnita es una sola, basta con encontrar una ecuación. Si las incógnitas fueran dos, que no es este caso, debería encontrar cuántas incógnitas, debería armar cuántas incógnitas. Tema de ecuaciones de dos incógnitas. Dos ecuaciones, para poder armar un sistema de dos ecuaciones con dos. Bien, como es una sola la incógnita, encontré una sola ecuación, es suficiente. La resuelvo y encuentro el valor de X. Menos 108 menos 12 es menos 120, si están de acuerdo. Más 2X igual a menos 100. Si despejo 2X, obtengo que 2X es igual a menos 100 más 120. Me voy a venir acá, chicos, porque tengo espacio. Entonces, 2X es igual a ¿cuánto? A 20, ¿verdad? Y si despejo X, Menos obtengo 20. X. No, 20. 20, bien. Sobre 2. Este 2 lo llevo al segundo miembro como divisor. Con lo cual, X es igual a 10. 10. X vale 10. Problema resuelto, chicos. Resolvimos el ejercicio del punto 4 del trabajo práctico 2. Hagan captura, chicos, porque este ejercicio ya no lo vamos a resolver en la pizarra. Lo estamos resolviendo acá en la diapositiva. Vamos, captura. Insisto, chicos, les voy a pedir, por favor, que cuando activen el micrófono para consultar, una vez planteada la consulta, desactiven el micrófono.
Así no se producen esos ruidos que no dejan escuchar a los demás compañeros. Disculpe, profe, ¿puede volver a la diapositiva anterior? No llegué a sacar captura. Ahí está. Bueno. Seguimos. Vamos ahora a ver las propiedades del producto escalar. Voy a activar nuevamente el puntero. Propiedades del producto escalar. Es necesario, chicos, que conozcan las propiedades del producto escalar y después vamos a ver las propiedades del valor del módulo de un vector, perdón, y los van a tener que aplicar para poder resolver algunos ejercicios de la práctica. Vamos entonces con las propiedades del producto escalar. Facilitas son, ¿sí? Propiedad 1. El producto escalar entre vectores es conmutativo. Es decir, si yo tengo dos vectores X e Y, yo puedo multiplicar escalarmente el vector X con el vector Y, o el vector Y con el vector X. De todos modos, los resultados van a ser iguales. Así dice la propiedad conmutativa. Sencillo. ¿Pueden ver quién tiene activado el micrófono? Chicos, por favor. Bien, es decir, la propiedad conmutativa me está diciendo, para multiplicar escalarmente, vos podés cambiar el orden de los vectores y el resultado no va a variar, va a ser el mismo. Bien, ya vamos a ver algún ejemplito, o en la práctica seguramente lo van a encontrar. Vamos a la propiedad 2. El producto escalar no es asociativo. ¿De acuerdo? Si yo tengo tres vectores, atentos acá, chicos, voy a activar el lápiz. Si yo tengo tres vectores, X, Y y Z, y los tengo que multiplicar escalarmente, no es lo mismo que yo multiplique primero al vector X e Y escalarmente, y al resultado lo multiplique por el vector Z, que multiplicar primero al vector Y con el vector Z y al resultado con el vector X. Bueno, veamos, a ver, ¿por qué no es lo mismo? Y ayúdenme acá. Si yo multiplico escalarmente el vector X y el vector Y, ¿qué obtengo como resultado? ¿Otro vector o un escalar? Escalar. Un Otro vector. escalar, ¿sí? Que yo lo voy a llamar lambda. ¿Sí? Un escalar lambda. Y si yo multiplico el escalar lambda, que es el resultado de este producto escalar, con el vector z, fíjense que acá ya no es producto escalar, es producto escalar entre dos vectores. Es producto de un escalar por un vector. ¿Qué voy a obtener si multiplico este escalar con este vector z? ¿Un vector o un escalar? Otro vector. Vector. Un vector, un vector. Bien, veamos acá el segundo miembro. Si yo multiplico el vector y y el vector z escalarmente, voy a obtener un escalar, que yo lo voy a llamar ρ, que va a ser distinto a este escalar, porque los vectores son distintos. Bien, tengo el mismo vector y, pero el otro vector en un caso es x y en el otro caso es z. Ahora, si yo a este escalar lo multiplico por el vector x, ¿qué voy a obtener como resultado? Un vector. Un vector que seguramente va a ser distinto a este vector. Por eso la propiedad asociativa no se cumple. Veamos gráficamente. Miren, ahí tengo el vector x, ¿sí? Este vector x, perdón, acá, el vector x, y el vector z. Si yo al vector z lo multiplico por lambda, obtengo otro vector, este vector naranja, que va a tener la misma dirección que el vector z, el mismo sentido si el escalar es positivo. Y este es el vector x. Al multiplicarlo con ρ, que es otro escalar, obtengo otro vector, que es este vector verde, que va a tener la misma dirección, obviamente, el mismo sentido si ρ es positivo. Y si si ρ es negativo, va a tener otro sentido. Miren, estos vectores, el vector naranja y el vector verde, ¿son iguales? No. Profe. No. ¿Sí?
No, entonces la propiedad asociativa no se cumple. Cuidado con eso. Activo nuevamente el puntero. Propiedad 3. Chicos, insisto con las propiedades porque las tienen que conocer para poder resolver algunos ejercicios de la práctica, que ya vamos a ver cuáles son. Propiedad 3. El producto escalar entre vectores es distributivo respecto a la suma de vectores. Veamos en qué consiste. Propiedad distributiva me suena, ¿verdad? ¿Sí? Respecto de la suma también. Entonces, tenemos tres vectores, X, Y y Z. Si yo tengo que resolver esta operación, es decir, multiplicar escalarmente el vector X con la suma del vector Y y del vector Z, lo puedo hacer de dos formas. Primero, sumar estos dos vectores y al resultado multiplicarlo escalarmente con este vector. Si yo sumo estos dos vectores, obtengo otro vector. Y ese vector lo puedo multiplicar escalarmente con este vector. Bien, lo puedo hacer así o bien distribuyendo. ¿Por qué? Porque la propiedad 3 me dice, usted puede distribuir el producto escalar respecto de la suma de vectores. Es decir, puedo hacer esto, chicos. Multiplicar el vector X con el vector Y, más el vector X con el vector Z. Esa es la propiedad distributiva. Funciona de la misma forma que la propiedad distributiva del producto respecto de la suma de números reales. Funciona de la misma forma. Y la propiedad me asegura que el producto es distributivo respecto de la suma por izquierda y por derecha. Es decir, si yo tengo la suma de dos vectores multiplicado escalarmente por otro vector, yo lo puedo resolver de la siguiente forma, distribuyendo. Vector Y por el vector X, vector Y, producto escalar, vector X, más el vector Z por el vector X. Cuando digo vector Z por el vector X, me estoy refiriendo al producto escalar. ¿Está? Muy fácil de entender esta propiedad, ya vamos a ver un ejemplo. Propiedad 4. El producto escalar entre vectores es asociativo respecto al producto por un escalar o por un número real. Veamos qué significa esta propiedad. Tengo dos vectores, X e Y, y tengo un escalar, un número real. Si yo tengo que multiplicar el escalar con estos dos vectores, lo puedo hacer de la siguiente forma. Puedo multiplicar el escalar con el primer vector, es decir, con el vector X, y al resultado lo multiplico escalarmente con el vector Y. O puedo multiplicar el escalar con el vector Y en primer lugar, y luego multiplicar escalarmente con el vector X. O también puedo multiplicar en primer lugar el vector X y el vector Y escalarmente, y al resultado lo multiplico por el escalar lambda. ¿Está? Ya vamos a ver un ejemplito. Vayan registrando las propiedades. Yo les aconsejaría que se hagan un apunte en una hojita, o en una hojita que aguante unos buenos tiempos, todo el año por lo menos, en una hojita, en un cartoncito, o en una hojita de blog, Canson, una hojita de dibujo, y vayan anotando todas las propiedades, ¿sí? Bien. Vamos a la propiedad 5, porque la vamos a utilizar. Propiedad 5. El producto escalar de un vector por sí mismo es siempre un número positivo. ¿Sí? Es un número mayor o igual que 0. Bueno, esta propiedad es muy evidente, ¿no? Bien, veamos en qué consiste. Si yo tengo un vector X, si yo a ese vector X lo multiplico consigo mismo, voy a obtener un número real mayor que 0, es decir, positivo, o igual que 0. Ahí tienen la demostración, chicos, eso lo ven ustedes, tenemos que avanzar. Porque el tiempo es tirano, chicos, avanza rápidamente. Vamos a la propiedad 6. El producto escalar de un vector por sí mismo, esta se deriva de la propiedad 5, ¿no? El producto escalar de un vector por sí mismo es 0 si, solo si, el vector es nulo. También es fácil esta propiedad, es evidente, salta a la vista.
Si yo tengo un vector y lo multiplico consigo mismo, y es igual a 0, esto va a ocurrir si solo si el vector es nulo. Ahí está la demostración, ustedes lo analizan en la casa. Y en el video está bien explicado. Vamos a unos ejemplitos. Bien, tomen nota. Trabajo práctico 1.4 y controlen si es la consigna, ¿no? Yo también estoy haciendo lo mismo. Bien, me dice el punto, sean el vector U, el vector B y el vector W. Calcular, vamos a calcular el inciso C y el inciso D. Bien. El vector U, fíjense que el vector U está expresado en función de los versores fundamentales I y J, que como ya dije, lo vamos a ver más adelante. Bien. ¿Cómo hacemos para expresar este vector U, en función de sus componentes? En forma cartesiana. La primera componente va a ser el coeficiente que acompaña al vector I, al versor I. La segunda componente va a ser el coeficiente que acompaña al versor J. Así de fácil. Bien, expresemos el vector B en forma cartesiana, mediante un par ordenado. La primera componente es 5 y la segunda componente es menos 4. Y W ya están sus componentes, ¿no? La primera y la segunda. Bien, resolvamos las operaciones. Inciso C. Me piden que sume los vectores U y B y luego multiplique escalarmente con el vector W. Reemplazo el vector U, ahí están sus componentes, más el vector B, ahí están sus componentes, producto escalar, el vector W. Ahí está. ¿Está? Bueno, ayúdenme, vamos a resolver este ejercicio. Primero resolvemos lo que está entre corchetes, es decir, sumemos estos dos vectores. ¿Qué obtengo como resultado? Otro vector de R2. ¿Cómo obtengo las componentes? Sumando las componentes homólogas. Menos 2 más 5, 3. 2 menos 4, menos 2. Ahí está el vector. Y ahora este vector lo multiplico escalarmente con el vector menos 3, 4. ¿Cómo hago para multiplicar escalarmente? Aplico la definición. Voy a repasar una vez más. El producto escalar entre dos vectores es igual a la suma de los productos de las componentes homólogas. 3 por menos 3, menos 2 por 4. ¿Cuánto me da esto? Menos 9, y esto me da 8, menos 8. ¿Están de acuerdo? Y menos 9 menos 8, menos 17. ¿De acuerdo? Siempre hagan este ejercicio, chicos. Escuchen acá, siempre hagan este ejercicio, que consiste en determinar si el resultado de esta operación va a ser un escalar o un vector. Eso es lo primero que hay que hacer. Si yo sumo U con B, dos vectores, obtengo otro vector. Entonces, ese vector resultante lo multiplico escalarmente con el vector W, es un producto escalar. Entonces, si yo multiplico dos vectores escalarmente, obtengo como resultado un escalar. Y obtuve justamente un escalar como resultado, menos 17. Bien, vamos a resolver ahora el inciso D. ¿Sí? Y el inciso D me pide multiplicar el vector U con el vector W y luego sumarle el producto de B con el vector W. Vean si existe alguna relación entre este ejercicio y este ejercicio. Entre el C y el D. ¿Hay alguna relación, chicos? Sí. ¿Cuál es la relación? ¿Qué es lo que aprecian? ¿Qué es lo que ven ustedes? ¿Eh? Se aplicó la propiedad distributiva. Muy bien. El ejercicio D es la propiedad distributiva del producto respecto de la suma de este ejercicio C. En este punto, en el punto 4 del TP1, hay ejercicios en donde ustedes pueden verificar las propiedades, o deberían verificar las propiedades. Entonces, según la propiedad distributiva del producto escalar respecto de la suma, si yo resuelvo este ejercicio, ¿qué resultado debería obtener?
El mismo que en el otro. 17. El mismo que el C. Bueno, veamos a ver si es cierto. Puede ser que no estoy mintiendo con la propiedad distributiva. Bien, siempre es válido separar en términos, ¿no? Si es necesario, lo hace. Multipliquemos escalarmente estos dos vectores. Yo ya reemplacé U, W, B y W. Multipliquemos escalarmente. Ahora vamos más rapidito. Menos 2 por menos 3, 6. Más 2 por 4, 8. Ahí está el producto escalar. Falta sumar y ya encuentro el producto escalar entre estos dos vectores. Más, multipliquemos escalarmente estos dos vectores. 5 por menos 3, menos 15. Más, menos 4 por 4, menos 16. Resolvamos. 6 más 8, 14. Alex, por favor, el micrófono. Bien, resolvamos esto. Menos 15 menos 16, menos 31. Finalmente, 14 menos 31, efectivamente es igual a menos 17. Observen, los resultados son iguales. Acabamos de demostrar con un ejemplo particular que la propiedad distributiva del producto respecto de la suma de vectores se cumple. Producto escalar, ¿no? Se cumple. ¿Está? Captura, chicos, captura. Y pasamos al siguiente ejercicio. ¿Está? Bueno. Vectores perpendiculares. Muy bien. Seguimos con producto escalar. Vectores perpendiculares es una aplicación de producto escalar. ¿Cómo hacemos para determinar si dos, voy a activar, chicos, el puntero para que se vea mejor? ¿Cómo hacemos para determinar si dos vectores son perpendiculares? Fíjense, acá yo tengo el vector U y el vector B. Yo quiero saber si son perpendiculares. Bueno, obviamente dos vectores perpendiculares forman un ángulo recto, eso lo saben. Bien, ¿cómo hago para saber si son perpendiculares? Vamos a aplicar esta definición. ¿Qué dice esta definición? Dados dos vectores U y B no nulos, tienen que ser no nulos, ¿sí? Van a ser perpendiculares si y solo si el producto escalar de dichos vectores es nulo. ¿Está? Eso dice la simbología esta. Tomo dos vectores cualesquiera, distintos al vector nulo, van a ser perpendiculares. Este es el símbolo de perpendicularidad, chicos. Es una T con la patita para arriba. Entonces el vector U es perpendicular al vector B si y solo si el producto escalar de ambos vectores es igual a 0. ¿De acuerdo? Vamos con un ejemplito. Tenemos dos vectores U y B de R2 del plano y vamos a ver si son perpendiculares. Bien, hago el producto escalar entre estos dos vectores. Bien, hagamos el producto escalar. Multiplico menos 2 por menos 3, producto de las primeras componentes, más 3 por menos 2, el producto de las segundas componentes. Si yo resuelvo esto, veamos cuánto me da. Menos 2 por menos 3 es 6, más 3 por menos 2 es menos 6. Y 6 menos 6 es 0. ¿Está? Entonces, como el producto escalar entre U y B me dio igual a 0, esto implica que el vector U es perpendicular al vector B. ¿De acuerdo? De esa forma vamos a comprobar, vamos a determinar si dos vectores son perpendiculares. Hacemos el producto escalar, si el producto escalar me da 0, aseguro que son perpendiculares. Ahí está la representación gráfica, tengo el vector U con sus componentes menos 2, 3, tengo el vector B y efectivamente son perpendiculares, forman un ángulo recto. Son perpendiculares porque el producto escalar es 0. Bien, vamos a otro ejemplito. Voy a activar el Profesor, puntero.
Sí, ¿El gráfico de dos vectores perpendiculares queda así? Es decir, sí, no... ahí. Esto está graficado, chicos, en un sistema de ejes de coordenadas cartesianas, ¿no? Pueden utilizar para verificar, fíjense en que en el parcial, perdón, en el práctico, ya estoy pensando en el parcial. En el práctico, les piden que verifiquen, no es obligatorio, pero les dan una herramienta para verificar qué es el GeoGebra, ¿sí? Hay varios que son recursantes y saben usar GeoGebra. Entonces, pueden verificar los ejercicios representando gráficamente con GeoGebra. Esta es la gráfica hecha en GeoGebra. Después, más adelante, ya vamos a ir, cuando tengamos un poquito más de tiempo, vamos a ir incursionando con esa aplicación, con GeoGebra. ¿Está? Bien. Gracias. Vamos al ejercicio 2. Tenemos dos vectores, X e Y. Ahora los vectores pertenecen a R3, pertenecen al espacio, o al espacio de 3 dimensiones, así también se dice. Vamos a ver si son perpendiculares. Y si yo quiero ver si son perpendiculares o no, tengo que multiplicar escalarmente los vectores. Entonces el vector X, producto escalar, el vector Y o Y, se obtiene multiplicando menos 3 por 1, más menos 4 por 2, más 1 por menos 1. Si yo resuelvo esto, me da menos 12. Y menos 12 es distinto de 0. Con lo cual, como el producto escalar me dio distinto de 0, entonces afirmo que el vector X no es perpendicular al vector Y. ¿Y cómo hago para representar simbólicamente a este símbolo de la perpendicularidad? Lo tacho. Eso significa no es perpendicular. O bien ustedes escriben el vector X y el vector Y no son perpendiculares, como está escrito acá. No son perpendiculares. ¿Está? Bueno, vamos a un punto, atentos acá, del trabajo práctico número 2, punto 4, inciso C. Busquen en la cartilla, busquen en la guía de trabajo práctico este inciso y fíjense si corresponde o no. La consigna dice, dado los vectores A y B, calcular si es posible, puede que no sea posible, el o los valores de X, que son números reales. ¿Está? X está allí en la tercera componente, y debo calcular el valor de X, que es la tercera componente del vector B, de tal manera que se cumpla esto. ¿Qué es esto? La suma del vector A y B tiene que ser perpendicular al vector A. ¿Cómo hacemos? A ver, los escucho ahora. ¿Qué proponen? ¿Alguna sugerencia? Tiene que Primero sumar los vectores sumamos A y B, Bien, igualarlo a muy cero. bien. Empecemos sumando el vector A con el vector B. Y yo, como ustedes saben, voy a obtener otro vector del mismo espacio. Ahí está la suma. El vector A más el vector B. Menos 9 más 12, 3. 3, vamos a activar el puntero para que se vea mejor. 3 menos 4, menos 1. 2 más X, queda expresada la suma 2 más X. ¿Está? ¿Se entendió la suma, no? Mire, menos 9 más 12 es 3. 3 menos 4 es menos 1. Finalmente, 2 más X es 2 más X. Ya tengo la suma. Bien. Ahora, este vector, que es la suma de estos dos vectores, tiene que ser perpendicular al vector A. Voy a escribir eso. Ahí está. Este vector es este. Tiene que ser perpendicular a este vector A. Y van a ser perpendiculares si y solo si. ¿Qué cosa? Producto escalar Dan da cero. cero. El producto escalar de estos dos vectores tiene que ser cero. Es decir,
este vector, cuya primera componente es 3, la segunda componente es menos 1, y la tercera componente es 2 más x, multiplicado escalarmente con este vector, tiene que ser 0. ¿Sí? Tiene que ser 0. Es más, es igual a 0. Yo aseguro que es igual a 0. Chicos, yo no estoy averiguando si es igual a 0, ¿no? La consigna no me está diciendo, averigüe si el vector A y el vector B son perpendiculares. No, no, no. Me está diciendo, calcule el valor de X para que la suma de A y B sean perpendiculares al vector A. Me está asegurando que este vector suma es perpendicular al vector A. Entonces, yo afirmo que el producto escalar entre estos dos vectores es igual a 0. Afirmo. Lo igualo a 0. Eso quiero decir. ¿Está? No me voy a preguntar si es igual a 0. Bien, hagamos el producto escalar de estos dos vectores y veamos si es bien. Volvamos. E igualemos a 0. Multipliquemos. Vamos. 3 por menos 9, menos 27, más menos 1 por 3, menos 3, más 2x, 2 más x, perdón, por 2. Y esto tiene que ser igual a 0. Lo igualo a 0. Bien. Todo esto, fíjense, ya es un escalar, chicos, ¿no? Acá ya no tengo un vector. Es un escalar. Bien. ¿A qué llegué? ¿Qué es esta expresión? Una ecuación, una A una igualdad. ecuación. En eso consisten la mayoría de los ejercicios que tengan una incógnita. Debo aplicar una definición o una operación, en este caso, producto escalar. Cuando aplico el producto escalar, llego a una ecuación, en donde justamente la incógnita es X. Incógnita que me están pidiendo que calcule. Menos 27 menos 13 menos 30. Acá voy a aplicar la propiedad distributiva. 2 por 2, 4, más x por 2, que es 2x, igual a 0. Voy a seguir acá, chicos. Menos 30 más 4, menos 26, más 2x igual a 0. Despejemos 2x, va a ser igual a 26. Con lo cual, x, ¿cuánto vale? 13. No me deje escribir. 13. Bien, igual a 3. Ahí está. X igual a 3. Problema resuelto. ¿Está, chicos? Bien. Captura. Pasamos al siguiente punto. O a la siguiente diapositiva, perdón. Vamos muy lento, chicos. Nos tenemos que apurar. ¿Está? Bueno. Fíjense. Módulos de un vector. Voy a activar el puntero. Módulos de un vector. Yo les había dicho en la clase anterior que vamos a definir, o mejor dicho, vamos a deducir de dónde sale la formulita del módulo de un vector, que ya se los presenté, que es esta. Que la vamos a llamar definición 1. Si yo tengo un vector U, ¿sí?, con sus componentes, el módulo del vector U se define como la raíz cuadrada positiva de la suma de los cuadrados de las componentes. ¿Está? Bien. Vamos a definir de otra forma, a partir del producto escalar. Esa es la definición que se las quería mostrar. Bien, esto vamos a dejar porque estamos atrasaditos. Fíjense que si yo particularizo para n igual a 2, tengo un vector en el plano. Entonces, fíjense que yo acá tengo, vamos a activar el lápiz, tengo el vector OP. Y el módulo del vector OP, cuyas componentes son X e Y, es igual, el módulo es igual a la raíz cuadrada positiva de la suma de los cuadrados de las componentes. Es decir, raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Esta definición se puede demostrar a partir del teorema de Pitágoras. Eso lo ven ustedes porque no tenemos tiempo. Ahora, si particularizo esta definición para R3, ¿sí? Es decir, tengo, miren,
el vector OP, que es un vector en el espacio, de componentes A, B, C. Esas son las componentes del vector OP. El vector OP es el vector posición del punto P. El vector OP acá en el plano es el vector posición del punto P. No se olviden de ese concepto, vector posición. Bien. El módulo del vector OP, en este caso, también es igual a la raíz cuadrada positiva de la suma de los cuadrados de las componentes. ¿Está? Bien. También se puede demostrar a partir del teorema de Pitágoras. Eso también se los dejo para ustedes. Miren el video. Vamos a la segunda definición, chicos. ¿Qué dice la segunda definición? Y esta es la que les van a pedir en la teoría, en el parcial de teoría. Si les piden cuál es la definición de módulo de un vector, esta es la definición que tienen que anotar, chicos, que tienen que desarrollar. ¿De acuerdo? ¿Qué dice esta definición? Se define módulo de un vector U, ¿sí? De Rn, como la raíz cuadrada positiva del producto escalar del vector consigo mismo. ¿Está? Veamos la simbología. Tengo el vector U, el módulo del vector U va a ser igual a la raíz cuadrada del producto escalar de U consigo mismo, es decir, el producto escalar de U por U. Y eso es cierto. ¿Cómo hago para multiplicar escalarmente U por U? Multiplico U sub 1 por U sub 1. Y eso me da U sub 1 al cuadrado. Multiplico U sub 2, la segunda componente, U sub 2 consigo mismo. U sub 2 por U sub 2 y me da U sub 2 al cuadrado. Y así sucesivamente hasta la última componente. U sub n por U sub n es U sub n al cuadrado. Y fíjense que esta expresión es la misma que tenemos acá arriba. Entonces, otra forma de definir el vector, el módulo de un vector, es a partir del producto escalar. Y esta es la definición que les van a pedir en la teoría. El módulo de un vector es igual a la raíz cuadrada del producto escalar del vector consigo mismo. Y esto me va a servir para ver algunas propiedades del módulo de un vector, que también vamos a aplicar en la práctica. Veamos un ejemplito. Vamos. Tenemos el vector U de componente menos 3, 4. El módulo, fácil de calcular, es igual a la raíz cuadrada de, apliquemos la definición esta, la raíz cuadrada del producto escalar entre el vector U consigo mismo, es decir, el producto escalar entre el vector menos 3, 4 y el vector menos 3, 4. Entonces, esto es igual a la raíz cuadrada de, multipliquemos escalarmente estos vectores. Menos 3 por menos 3 es menos 3 al cuadrado. 4 por 4 es 4 al cuadrado. Si resuelvo esto, me da 25 y la raíz cuadrada de 25 es 5. Obviamente, chicos, obviamente en la práctica, vamos a obviar esto. Esto lo vamos a obviar. ¿Sí? Evitemos cálculo. Directamente calculamos el módulo de U directamente haciendo la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Pero eso sí, insisto, no se olviden de la definición del módulo a partir del producto escalar. Vamos a otro ejemplito. Atención acá. Ejercicio del TP1.5 y inciso J. Busquen ese ejercicio en la guía. Yo también estoy haciendo lo mismo. Y controlen si corresponde o no al ejercicio. Bien, ¿qué nos piden? Sean los vectores U, B y W, calcular. Me piden que calcule esta operación. El módulo de U más el módulo de B. Bueno, ya tengo el vector U, ¿sí? El vector B está expresado en función de los versores fundamentales I, J y K. Ahora lo vamos a expresar en forma cartesiana porque es mucho más cómodo trabajar. ¿Cuál es la primera componente? A ver si me ayudan. Del vector B, primera componente. 1. 1. 1. Es el coeficiente que acompaña al versor U. El versor I, perdón. 1. La segunda componente es menos 2.
y la tercera componente es 2. Bien. Ahora reemplazo, ¿sí? Ahí está. Módulo del vector U, ahí están sus componentes, más módulo del vector B, ahí están sus componentes. Calculo el módulo de este vector directamente, vamos a obviar la definición, vamos a calcular directamente raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Es decir, raíz cuadrada de 4 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Más el módulo de este vector, raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Si resuelvo las operaciones indicadas debajo de los signos radicales, obtengo raíz cuadrada de 36 más raíz cuadrada de 9, la raíz cuadrada de 36 es 6, la raíz cuadrada de 9 es 3, y 6 más 3 es 9. Problema resuelto, chicos. Este es el resultado, 9. Captura, por favor. Captura. Y pasamos al siguiente ejercicio, o a la siguiente diapositiva, perdón. Vamos. Propiedades del módulo de un vector. Bien, vamos a ir rapidito, chicos. Propiedades. Vamos a activar el puntero. Primera propiedad. Si yo tengo un vector y un escalar, ¿sí? Entonces, el módulo del producto entre el escalar y el vector es igual, eso me dice la propiedad, es igual al valor absoluto del escalar por el módulo del vector U. ¿Qué me está diciendo esta propiedad? A ver, en otras palabras. Me está diciendo que si yo tengo que calcular el módulo del producto entre un escalar y un vector, y si por algún motivo yo necesito extraer este escalar fuera de las barras de valor del módulo, perdón, lo puedo hacer. Pero este escalar no se extrae de esta forma. Alfa por el módulo del vector U. ¿Sí? No se extrae de esa forma. Perdón. Sino, el escalar sale fuera de las barras de módulos con el valor absoluto. Así me dice la propiedad. ¿Está? Vamos a la segunda. La segunda propiedad. Dice, el módulo de un vector es igual a 0 si y solo si ese vector es el vector nulo. Esto es evidente, chicos, ¿no? Si el módulo de un vector es 0, entonces ese vector es el vector nulo. Propiedad 3. Y esta es importante, yo la voy a subrayar. Esta propiedad es importante. La vamos a aplicar en varios ejercicios de la práctica. Propiedad 3. Todo vector, ¿sí? Si yo a ese vector lo multiplico consigo mismo, obtengo como resultado el módulo de dicho vector elevado al cuadrado. ¿Está? Entonces repito, un vector multiplicado consigo mismo es igual a su módulo elevado al cuadrado. Propiedad 4. Y esta es una propiedad muy fácil de entender y la vamos a aplicar en la práctica. Fíjense, tenemos dos vectores U y B, fíjense. El cuadrado del módulo de la suma de dos vectores U y B es igual a el cuadrado del módulo del primer vector más el cuadrado del módulo del segundo vector más el doble producto del producto escalar de dichos vectores. ¿Está? Es decir, si yo tengo un ejercicio de este tipo, puedo resolver de dos formas distintas. Puedo sumar el vector U y B, calcular su módulo y después elevar el módulo al cuadrado. O bien puedo hacer todo este desarrollo, porque la propiedad me dice que es válido, que lo puedo hacer. Bien, pregunto, ¿a qué les hace acordar este desarrollo? El cuadrado del módulo del primer vector, más el cuadrado del módulo del segundo vector, más el doble producto del Cuadrado producto binomio. escalar. Por Cuadrados favor. de un binomio. Muy bien.
Muy bien. Yo, para acordarme de esta propiedad, previamente me acuerdo de esta reglita que me permite calcular el cuadrado de un binomio, que dice, esto es igual al cuadrado del primer término, más el cuadrado del segundo término, más el doble producto del primero por el segundo. Entonces, para acordarse de esa propiedad, pueden hacer referencia a esta regla. Bueno, obviamente, acá estamos trabajando, salvando las distancias, estamos trabajando con vectores, con módulos de vectores. Y este producto es el producto escalar entre estos dos vectores. ¿Está? La propiedad 5 se deriva de la propiedad 4, de esta, que dice, el cuadrado del módulo de la diferencia de dos vectores u y b es igual al cuadrado del módulo del primer vector más el cuadrado del módulo del segundo vector menos el doble producto del producto escalar de los vectores u y b. ¿Está? Chicos, sencilla las propiedades. Vamos a los ejemplos. Atención acá. TP1, punto 4, inciso E y inciso F. Tenemos los vectores, ¿sí? El vector U, díganme las componentes del vector U. Menos 2, Menos 2, 2. 2. Las componentes del vector B, que voy a escribir acá arribita. ¿Cuáles son las componentes? 5, 5 menos menos 4. 4. Perfecto. Y ahí están las componentes del vector W. No los voy a usar en el inciso E ni el inciso E. Bien. ¿Qué relación existe entre el ejercicio E y el F? ¿Qué propiedad es? ¿Qué propiedad está reflejada en el inciso E y en el inciso E? La cuarta. La La cuarta, tercera. esta propiedad, ¿sí? Está reflejada esa propiedad. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a resolver. Reemplazo módulo del vector U, menos 2, 2, más el vector B, 5 menos 4, elevado al cuadrado. ¿Cómo hacemos para resolver sin aplicar la propiedad? Sumo estos dos vectores, menos 2 más 5, 3, 2 menos 4 menos 2, y luego calculo su módulo. El módulo de este vector es raíz cuadrada de 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Todo eso elevado al cuadrado. Esto me da la raíz cuadrada de 13, y si lo elevo al cuadrado, simplifico exponente con índice y obtengo 13 como resultado. Bien. Si esta propiedad 4 fuera cierta, fuera válida, al desarrollar este ejercicio, ¿qué resultado debería obtener? 3. El mismo. 13 debería obtener. Bueno, veamos. Reemplacemos. Módulo del vector U. El vector U tiene sus componentes menos 2, 2. El vector B tiene componente 5 menos 4. Estoy reemplazando más 2 por el producto escalar entre U y B. Resolvamos. El módulo del vector menos 2, 2 es raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, que me da 8. ¿Está? Elevado al cuadrado. El módulo de este vector es la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más menos 4 al cuadrado, y eso me da 41. Más 2 por, multipliquemos escalarmente estos dos vectores. Menos 2 por 5 me da menos 10, voy a anotar ahí. Y 2 por menos 4 es menos 8. Menos 10 menos 8, menos 18. Bien, sigamos resolviendo. ¿Qué puedo hacer en este término? Simplifico exponente con índice y me queda 8. Exponente con índice simplifico, me queda 41. Y 2 por menos 18 es menos 36. Si resuelvo esta suma, obtengo 3. Los resultados son iguales. Acabo de demostrar que esta propiedad se cumple, la propiedad 4, para este ejemplo en particular. ¿Está, chicos? Captura. ¿Listo? Bien, vamos un poquito más rápido, chicos. Ya son a las 10, nos estamos demorando bastante. Bien, apunten por favor, tomen apunte. TP2, ejercicio 1.
Miren lo que dice. Sabiendo que el módulo del vector A es igual a 4 y el módulo del vector B es igual a 5, y el ángulo entre dichos vectores es pi sobre 3, calcular, inciso B, el vector B, producto escalar, el vector B. Bien, lo primero que se me puede ocurrir a mí, si yo no conozco las propiedades, es multiplicar escalarmente el vector B con el vector B. ¿Sí? Porque eso me está pidiendo. Pero para multiplicar escalarmente ambos vectores, yo necesito, ¿qué cosa del vector B? Las Componentes. componentes. Pero la consigna no me da las componentes del vector B. Es más, ni sé a qué espacio corresponde el vector B. A qué espacio pertenece el vector B. No me lo dice la consigna. Entonces acá aparecen las propiedades. ¿Cuáles de estas propiedades puedo aplicar para resolver este problema? Miren las propiedades, chicos. ¿Cuáles? La tercera. La tercera, la que acabo de marcar, la que marqué anteriormente, quiero decir. Entonces, ¿qué dice esta propiedad? Si yo multiplico escalarmente un vector consigo mismo, eso me da su módulo elevado al cuadrado. Entonces, el vector B por el vector B es igual al módulo del vector B elevado al cuadrado. Y fíjense que el módulo me lo dan. La consigna me la da. ¿Cuánto vale el módulo? 5. Elevado al cuadrado es 25. Problema resuelto. ¿Está? Bien. Captura. Bien. Vamos a la distancia. Rapidito, chicos. ¿Cómo se calcula la distancia entre dos puntos? Voy a activar el puntero rápidamente. Fíjense, yo tengo dos puntos, P y Q, y quiero calcular la distancia entre estos dos puntos. ¿Qué dice la definición? La distancia entre el punto P y Q se calcula determinando el vector PQ, ¿sí? O el vector QP, en este caso muestra el vector PQ, y luego se calcula su módulo. Eso me dice esta definición. ¿Está? Bien. Vamos directamente al ejemplo porque estamos muy atrasados, chicos. Necesito que veamos la práctica. Vamos al ejemplito 1. Dice, calcule la distancia entre el punto P de coordenadas menos 3, 2 y el punto Q de coordenadas menos 1, menos 4. ¿Cómo hacemos para calcular la distancia entre P y Q? Fíjense que son puntos, ¿no? No son vectores, son puntos. Miren la anotación, son puntos. La distancia del punto P al punto Q se calcula determinando el vector PQ, es decir, el vector formado por el punto P y Q, este sería el vector PQ, y luego calculando su módulo. ¿Cómo hago para calcular el vector PQ o las componentes del vector PQ? Esto lo vimos en la clase anterior. Resto coordenadas del extremo con coordenadas del origen, o que es lo mismo, resto el vector posición del extremo con el vector posición del origen. En la práctica restamos directamente las coordenadas. Entonces, determinemos el vector PQ. ¿Cómo hago para determinar sus componentes? Chicos, resto coordenadas del extremo. El extremo tiene coordenadas menos 1, menos 4, menos las coordenadas del origen. Y el origen tiene coordenadas menos 3, 2. Entonces, el vector PQ va a tener componentes menos 1, menos 3, es 2, y menos 4, menos 2, menos 6. Ahí está el vector PQ, este es el vector PQ. Luego calculo su módulo. Y el módulo de este vector es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 6 al cuadrado. Y esto me da raíz cuadrada de 40. Entonces, la distancia del punto P al punto Q es igual a la raíz cuadrada de 40. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo hice para calcular la distancia de P a Q? Determiné el vector PQ, o puedo determinar el vector QP, y luego calculo su módulo. Fíjense que acá determiné el vector QP. Acá el vector PQ y acá el vector QP. Y el vector QP va a ser coordenadas del extremo menos coordenadas del origen. Coordenada del extremo, que es P, menos 3, 2, y coordenadas del origen, menos 1, menos 4. Hago esta diferencia y encuentro las componentes del vector
QP. Fíjense que son vectores opuestos, ¿no? Opuestos. Calculo el módulo y el módulo me da el mismo. ¿Está? Bien. Vamos al ejemplo 2. Calcular la distancia entre el punto R y S. Entre este punto y este punto. Ahora son puntos del espacio. ¿Cómo hago para calcular la distancia? Calculo, determino el vector RS y luego calculo su módulo. Miren, determinemos las componentes del vector RS. Resto coordenadas del extremo con coordenadas del origen. 3 menos 1, 2. 2 menos 2 es 4 y 2 menos 2, 0. Ahí está el vector RS. Y ahora calculo su módulo. Su módulo es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Y eso me da raíz cuadrada de 20. Acabé de calcular la distancia del punto R al punto S. Pasamos a la próxima diapositiva. Vector unitario según una dirección dada. Otro tema que vamos a ver, chicos, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Fíjense cuál es la idea. Miren, voy a ir rapidito, chicos. Yo tengo un vector X, ¿sí? Necesito encontrar un vector paralelo al vector X, cuyo módulo sea igual a la unidad, sea igual a 1, sea un vector unitario. ¿Está? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué dice la definición? Para encontrar un vector con la misma dirección a un vector dado y que sea unitario, lo que tengo que hacer es, vamos directamente a la fórmula. Miren, tengo un vector X, que es este, distinto al vector nulo. Si yo multiplico al vector X con el recíproco de su módulo, o que es lo mismo, si divido al vector X por su módulo, voy a obtener un vector unitario. Entonces, para encontrar un vector con la misma dirección de X y que sea unitario, voy a dividir ese vector X con su módulo. ¿Está? Vamos a un ejemplito. Dice, hallar un vector Y de módulo 6 que tenga la misma dirección, es decir, que sea paralelo a este vector. ¿Qué vamos a hacer? Atentos acá porque en el práctico hay ejercicios parecidos. Bien, ¿qué vamos a hacer? Calculemos primero el módulo del vector X. Calcula el módulo del vector X. Entonces, si el vector X tiene estas componentes, su módulo es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y el módulo me da 3. Bien, ya tengo el módulo del vector X. Ahora voy a dividir el vector X con este escalar. Bien, entonces divido el vector X con su módulo. El vector X tiene estas componentes y lo divido por 3. ¿O qué es lo mismo multiplicar el vector por 1/3? Es lo mismo. Entonces me queda este vector. 1 dividido 3 que es 1/3, menos 2 dividido 3 que es menos 2/3, 2 dividido 3 que es 2/3. Entonces, este vector es unitario. Después ustedes calculen el módulo de este vector y les va a dar 1 como resultado. Entonces, este vector es unitario. Bien. Ya tengo el vector unitario, unitario. ¿Cómo hago para encontrar el vector Y de módulo 6? Que tenga la misma dirección de X. Este vector unitario tiene la misma dirección de X. Para encontrar un vector Y que tenga el módulo 6, ¿qué debería hacer a este vector cuyo módulo es igual a 1? ¿Por cuánto debería multiplicarlo? Por 6. Multiplico por 6. Entonces el vector Y lo voy a obtener multiplicando 6 por este vector unitario, por este. Lo multiplico y obtengo el vector Y. ¿Está? Este vector Y es paralelo a este vector y a su vez es paralelo a este vector. Si ustedes calculan el módulo de este vector Y, van a encontrar que el módulo vale 6. Bien, gráficamente, ¿qué es lo que hicimos? Veamos. Teníamos el vector X, que es este vector. Buscamos un vector unitario, ¿sí? Dividiendo al vector X con su módulo. Entonces el vector U tiene módulo igual a 1. Y luego para encontrar el vector Y,
multipliqué este vector, ¿sí? Este vector unitario por 6. ¿Está, chicos? Bien. Ángulo entre vectores. Otra aplicación de producto escalar. ¿Cómo hago para calcular el ángulo entre dos vectores U y B? ¿Sí? Se aplica esta fórmula, chicos. Coseno de phi, que es el ángulo formado por estos dos vectores, igual al producto escalar entre dichos vectores dividido el producto de sus módulos. Bien. ¿De dónde sale esta formulita para calcular el ángulo? Y acá les voy a presentar la segunda definición para calcular, la segunda definición de producto escalar. ¿Alguien levantó la mano? Bien, sigo. La segunda definición. El producto escalar de dos vectores es igual al producto de sus módulos por el coseno del ángulo que forman dicho vector. Esta es otra definición de producto escalar, chicos. Es importante que se la sepan. Esta es una definición de producto escalar en función de los módulos de los vectores y el ángulo que forman dichos vectores. Entonces, cuando yo tenga el ángulo, puedo calcular el producto escalar, si es que no conozco las componentes. La otra definición, la primera definición del producto escalar es esta. Ya la conocemos. El producto escalar entre dos vectores es igual a la suma de los productos de las componentes comunes. Esta estábamos aplicando, pero podemos aplicar esta definición. Bien, calculemos el ángulo entre estos dos vectores. Fácil, aplico esta formulita, ¿sí? ¿De acuerdo? Luego, ¿qué hacemos? Hacemos el producto escalar entre U y B, multiplico escalarmente estos dos vectores, menos 2 por 3, más 4 por menos 1, más 1 por 5. Resuelvo y obtengo el producto escalar que es igual a menos 5. Calculo el módulo de U, el módulo de B, como ya sabemos, y encontramos que el módulo de U es raíz cuadrada de 21, y el módulo de B, perdón, raíz cuadrada de 21, y de U, raíz cuadrada de 26. Luego reemplazo en la fórmula y despejo coseno, que pasa al otro miembro como arco coseno. El producto escalar es menos 5 y el producto de los módulos es raíz cuadrada de 21 por raíz cuadrada de 25. Cargo todo esto en la calculadora y obtengo este ángulo. Aproximadamente 100 grados, 37 minutos, 40 segundos. Y ahí está la representación gráfica. ¿Está, chicos? Bien. Vamos a otro ejemplito acá. Apuntes, por favor. Trabajo práctico 2. Ejercicio o punto 2. Inciso G. Este ejercicio es un poquito complicado, así que quiero que hagan captura cuando terminen. Dice, calcular el valor de los parámetros X e Y según corresponde en cada caso. Bien, fíjense que el ejercicio G dice, el ángulo, sí, María Laura, rapidito. No, preguntaba si podría pasar la diapositiva 12 después. Después vuelvo, ¿sí? Si me esperas cuando terminemos la clase, me quedo Bueno. en la consulta, ¿sí? Ahora necesito perfecto. seguir. Bien, chicos, después de esta clase tengo clase de consulta. G, el ángulo formado por los vectores A y B sea de 45 grados. Entonces, fíjense que Y no lo tengo comprometido ni en A ni en B. X sí. Entonces, yo tengo que calcular el valor de X, ¿sí? Que es la tercera componente de B, de tal manera que el ángulo formado por estos dos vectores sea 45 grados. Fíjense que son vectores de R4. ¿Está? Bueno, ¿qué hacemos? Aplicamos la formulita para calcular ángulos entre dos vectores acá, en el caso de vectores de R4. Sí, señor, se puede aplicar. Ahí está. Sí, esa es la forma. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar, voy rápido, chicos. Coseno de 45 grados, porque conozco el ángulo, coseno de 45 grados. Ahora los vectores son A y B, producto escalar de A y B, sobre el módulo sobre el producto de los módulos de A y B. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Calculo el producto escalar entre A y B. Ahí está. Multipliquemos escalarmente, chicos, el vector A y B. 1 por 1, 1. Menos 2 por 0, 0. 4 por X, 4X.
2 por 0, 0. Ahí está el producto escalar, 1 más 4x. Calculemos los módulos. El módulo de A, del vector A, raíz cuadrada de 1 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 2 al cuadrado. Y eso me da 5. Calculemos el módulo de B, raíz cuadrada de 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más x al cuadrado, más 0 al cuadrado. Y eso me da raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Perfecto. Ahora reemplacemos, volvamos acá y reemplacemos. El coseno de 45 grados se usa en la máquina, le va a arrojar raíz cuadrada de 2 sobre 2. El producto escalar me dio 5, el producto escalar me dio 1 más 4x, ahí está, sobre el módulo de A, que me dio 5, por el módulo de B, que me dio raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Bien, aquí hemos llegado, chicos. Observen esto. Voy a activar el lápiz. Aquí hemos llegado Ecuación. a una ecuación. La resuelvo a la ecuación, chicos. Esto lo paso al primer miembro multiplicando y esto lo paso al segundo miembro multiplicando. Ahí está. Ahora fíjense, voy a elevar al cuadrado a ambos miembros para liberarme de estas raíces. Si distribuyo, fíjense que la potencia es distributiva respecto del producto, distribuyo, obtengo esto. Bien, acá también tengo que distribuir la potencia, que obtengo esto. Si aplico la propiedad distributiva en el primer miembro, resuelvo el cuadrado de este binomio y lo multiplico por 4, obtengo esta ecuación de segundo grado. Esta ecuación de segundo grado me va a arrojar dos valores de x. Aplican la formulita que ustedes ya conocen y van a encontrar dos valores de x. X sub 1 igual a 1 y x sub 2 igual a menos 23. Luego tomo este valor, lo reemplazo en el vector x, calculo el ángulo aplicando la formulita y veo si me da 45 grados. Háganlo, da 45 grados. Luego tomo el otro valor, que es menos 23 séptimos, reemplazo en el vector b, aplico la fórmula para calcular el ángulo y debería encontrar el ángulo 45 grados. Eso no sucede. ¿Sí? El ángulo que van a encontrar es 135 grados. Con lo cual, a esta solución, a esta raíz, la van a descartar. Entonces, la solución del problema es x igual a 1. ¿Está, chicos? Captura. Sí, profe. Profe, Captura, por favor. esa segunda solución es para cuando está en otro cuadrante, ¿no? Obviamente me va a salir en otro cuadrante. Ya, la consigna es que el ángulo sea igual a 45 grados. Si yo tomo este valor, el ángulo me va a dar 135 grados. Bien. Bien, esta es otra condición de perpendicularidad, chicos. Vamos a avanzar. Dice lo mismo que ya habíamos visto. Que dos vectores son perpendiculares y el producto escalar es igual a 0. Esto se puede demostrar con la segunda definición del producto escalar. Módulo de U por módulo de B por el coseno de phi. Si los vectores son perpendiculares, el ángulo vale 90 grados. ¿Y el coseno de 90 grados cuánto es? Es 0. Y 0 por todo esto me da 0. Es una forma de demostrar la condición necesaria y suficiente para que dos vectores sean perpendiculares. Vamos a los versores, chicos. ¿Sí? Ya estamos terminando. Los versores fundamentales. Voy rapidito porque esto sé que ya lo han visto en física. Versores fundamentales. En el plano, en R2. En R2. ¿Cuáles son los versores fundamentales? I y J. Los versores son vectores unitarios. Es decir, el módulo de los versores es igual a 1. En R2 y en R3. El versor I tiene la misma dirección del eje X y su sentido coincide con el sentido positivo del eje X. El versor J tiene la dirección del eje Y y su sentido es el sentido positivo del eje Y. De tal forma que todo vector expresado en forma cartesiana lo puedo expresar de esta forma. El vector U igual a 3, la primera componente, por el versor I, más la componente 1 por el versor J. ¿Está? O viceversa, si yo tengo un vector expresado en función de los versores fundamentales, lo puedo expresar en forma cartesiana. ¿Está?
Este vector, perdón, esto es la descomposición canónica de este vector, así se dice. Así lo han visto ustedes en física. Vamos a R3. De la misma forma, en R3 yo tengo tres versores, el I, el versor J y el versor K. Los versores son vectores unitarios, es decir, el módulo de los versores es igual a 1. El versor I tiene la dirección de X y el sentido coincide con el sentido positivo del eje. Lo mismo con el versor J. El versor J tiene la dirección del eje Y y el sentido coincide con el sentido positivo del eje Y. Lo mismo pasa con el versor K. ¿Está? De modo que cualquier vector expresado en forma cartesiana lo puedo descomponer en forma canónica en función de sus versores. La primera componente por el versor I, más la segunda componente por el versor J, más la tercera componente por el versor K. ¿Está, chicos? Bien, ahí está la descomposición canónica. Eso lo ven ustedes. Perfecto, chicos. Vamos a la práctica. Y no tenemos mucho tiempo, chicos. Nos quedan 10 minutitos. Vamos a ir rápido. Bien, tenemos el punto del trabajo práctico 1, el punto 4. ¿Sí? Me piden resolver estas operaciones. Fáciles de resolver. Siempre es necesario analizar antes de resolver qué me va a dar como resultado este ejercicio. A ver, veamos. Si yo multiplico escalarmente B con W, obtengo un escalar. Y luego ese escalar lo tendré que multiplicar con este vector U. ¿Qué voy a obtener como resultado? Un vector. Ahí tienen la resolución, chicos. ¿Sí? Después mírenlo, chicos, porque estamos cortos de tiempo. ¿Qué tienen después de las 10:30? Nada. Nada. ¿Nadie tiene nada? Nada. Física, profe. Física, ¿en qué aula? ¿En qué aula? ¿En la 12? ¿En esta aula? 12, si no me equivoco, sí. Bueno, yo voy a seguir Sí. hasta que nos corten, ¿sí? ¿De acuerdo? Hasta que nos corten. Después me paso a la clase de consulta. Porque esta segunda clase ya no la vemos. La próxima vemos la tercera clase. Y la próxima, para la comisión 7, la comisión 7 va a ser, no la próxima semana, porque tenemos la semana santa. Va a ser la otra semana. Profe, ¿Sí? yo recién me incorporo, las clases son una vez a la semana nomás. Son 2 clases por semana. Bien, después me Teóricas y consultas, ¿sí? prácticas, teórico, práctico. Ah, bueno. Sí, clases teórica práctica. Después te quedas a la consulta y me consultas, no hay problema. Bien, Bueno, vean, chicos, acá. Esto es lo que quiero mostrarles. Vean acá. ¿Qué relación hay entre el ejercicio A y el ejercicio B? Vayan Los dos haciendo nos van captura. a dar un vector, solo que como no es asociativa, no nos va a dar el mismo resultado. Muy bien, señorita. Muy bien. Fíjense, estoy multiplicando los mismos vectores. ¿Sí? Acá estoy asociando B con W y acá U con B. Y de acuerdo a las propiedades, dijimos que el producto escalar no es asociativo. Con lo cual los resultados tienen que ser distintos. Fíjense, los resultados son distintos. Háganle captura, ya saben multiplicar escalarmente, saben multiplicar un vector por un escalar, etcétera, etcétera. Captura, por favor. Pasemos al inciso E y F. Fáciles también de resolver. Miren acá. ¿Qué propiedad es esta? ¿De producto escalar o propiedad de módulo de un vector? Módulo de un vector. Módulo de un vector. Sí, esto ya lo resolvimos en la diapositiva, chicos, ¿sí? Ya lo resolvimos. Acá está mejor desarrollado. Hagan captura. Captura. Después, si no pueden hacer captura, van a mi consulta y yo les permito hacer las capturas de las pizarras. Vamos al siguiente. Bien, acá. No. ¿Sigue siendo el TP1, profe? Sigue siendo el TP1. ¿Sí? ¿Quién ingresó?
Salas. Bien. Veamos, chicos, inciso E. Vean esto. ¿Qué es esta formulita? ¿Qué es esta formulita, chicos? Vector unitario. Vector unitario. Fíjense, me piden que multiplique el vector U con el recíproco de su módulo, que es lo mismo que divida el vector U con su módulo. Hagamos rápidamente este ejercicio, chicos. El vector U tiene componentes, acá vamos a anotar, componentes 4 menos 2, 4. Dividido el módulo del vector U, y el módulo del vector U, ¿cómo se calcula? 4 al cuadrado es 16, más menos 2 al cuadrado que es 4, más 4 al cuadrado que es 16. Vayan ayudándome. Esto me da 4 menos 2, 4, el vector, dividido 16 más 16, 32, más 4, 36, la raíz cuadrada de 36 es 6. Ahora dividamos el vector con 6, o que es lo mismo, multipliquemos el vector por un sexto. Esto me va a quedar simplificando 2 tercios, menos 1 tercio, 2 tercios. Perfecto. Entonces, según la definición, este vector es unitario, es decir, su módulo es igual a 1. Fíjense que en el ejercicio F les piden justamente que calculen el módulo de este vector. Y este vector me dio 2 tercios menos 1 tercio, 2 tercios. Entonces calculo el módulo de este vector. Ahí está calculado el módulo y justamente me da 1. ¿Está? Captura, chicos. Captura. Bien. Vamos a la... Bien, acá tienen otro ejercicio, chicos. Hagan captura. Rapidito. Por favor. Ya está terminando. Me parece que ya están por ingresar. El que tiene física, por favor, ¿puede averiguar en qué aula tienen? Sí, profe, aula 12, recién me fijé. Bien, bien, bien. Me avisan y 30 y salimos, ¿no? Bien, este es el TP1 7. Por favor, vamos haciendo captura. Calcular ángulo, que es fácil, aplican la formulita. Hagan captura, chicos. ¿Ya? Bien. Vamos al inciso B. Captura, yo lo tengo resuelto ya. Está. Les preguntan buscar si son paralelos o no. Ya saben cómo hacerlo. Captura. Vamos al inciso C. Ahora les preguntan si los vectores son perpendiculares o no. También saben hacerlo. Captura. Vamos al inciso E, que ya hicimos uno muy parecido. ¿Sí? También lo tengo resuelto. Esperen un ratito. Ahí está, captura. Captura. Perfecto, chicos, me parece que ya es hora. Bien, chicos, dejamos acá. Yo tengo consulta los días martes y los días miércoles. Perdón, los martes y los viernes. Bien, ahora me quedo consulta y el próximo viernes no vamos a tener consulta, chicos, por la Semana Santa. Y ahí vamos a ver ejercicios del TP2. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dónde qué lo hora ves? el horario? Consulta, profe? ¿dónde? ¿Cómo? ¿En qué horario? ¿En qué horario es Ahora la creo que consulta? la consulta, entren a la solapa clases online e ingresen por el enlace. Yo soy Condori Patricio. Profe, ¿y la asistencia de ¿Hay hoy? clase la Ya próxima está semana? registrada en forma automática la asistencia, chicos. Tengo que dejar el aula. Hasta Ya. luego. Lo veo en la Chao, consulta. profe.